Bendecidos con toda bendición, hoy es día 15 de junio, sábado 15 de junio del año 2024, estamos acá en la iglesia Jesús Mi Amor, 4125 de la 58 Street en Queens, Nueva York, Woodside, Queens, Nueva York. Y estamos con el tema el poder de la cruz. Hablamos del poder de la cruz porque date cuenta que los primeros discípulos de Cristo, los primeros apóstoles que dirigían la iglesia que estaba en Jerusalén y alrededores, ellos predicaban a Cristo, pero también le obligaban a los que no eran judíos a circuncidarse, les obligaban a guardar la ley también. Entonces, ¿quién tuvo que venir a presentarle, podríamos decir, el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia? El apóstol Pablo, ¿verdad? Viene el apóstol Pablo y entonces le dice, bueno, me parece que ustedes están poniendo cargas, ¿no? Que aún ni nosotros lo podemos llevar. Fue el que le dijo a Pedro, le dijo, bueno, Pedro, la verdad que me parece que ustedes están caminando mal conforme a la fe porque ustedes quieren guardar la ley de Moisés y la ley terminó. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, le dice. Por lo tanto, si ustedes quieren vivir cumpliendo ley, si ustedes quieren vivir guardando mandamientos, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que le quitan el poder de la cruz, le quitan el poder de la cruz. O sea, hay poder en ese sacrificio. De ahí sale todo, de su muerte y su resurrección, y de la resurrección de Cristo, de ahí sale toda la herencia, las promesas, todo lo que Dios compró por y para nosotros. Ahí se activan los ángeles a favor nuestro, gloria a Dios. Así que vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí en esta reunión, gracias por mis hermanos que llegan a congregarse, que vienen, que están aquí con nosotros, jueves, sábado, los días que nos congregamos, gracias por aquellos que se conectan, bendecimos sus vidas y que esta palabra, esta enseñanza sirva, Señor, para alumbrar los ojos del entendimiento y que las fortalezas se derriben y que muchos puedan recibir estas enseñanzas para, como dice tu palabra, reinar en vida. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos entonces con un repaso. Voy a leer los versículos que estuvimos predicando el día jueves para ya engancharlos con los versículos que tenemos hoy en el libro de Gálatas, capítulo 2. Si estás en tu casa, escribí Gálatas, capítulo 2. Leímos del versículo 1 al 16, vamos a leer. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 16. Y vamos a leer los versículos que estuvimos estudiando el día jueves. Muy bien. Gálatas capítulo 2 dice de la siguiente manera. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Este es Pablo escribiendo, ¿verdad? Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento, diga conmigo, ni por un momento. Muy bien, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, le dice. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión,
pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muy bien, hasta ahí leímos y hasta ahí estudiamos el día jueves, ¿no? Ya tenemos más o menos que Pablo, si usted lee el capítulo 1 de Gálatas, él está hablando de su conversión. A mí el Evangelio no me lo dio hombre alguno, a mí el Evangelio me lo dio directamente el resucitado Jesucristo. Y fui a un lugar, fui a Arabia, fui acá, fui allá, porque él, ¿qué era lo que quería? Él quería saber si lo que habían andado y lo que estaba predicando, lo que estaba enseñando no era en vano. O sea, no voy a decir que él tenía una duda, pero él quería ver los que tuvieron con Jesús de Nazaret, si realmente ellos tenían algo más, podríamos decir, o algo mejor, o tenían otras cosas que él no sabía. Puede ser que haya pasado eso. Pero ¿qué es lo que termina diciendo? Que los que tenían cierta reputación, los que eran considerados como columna de la iglesia, nada nuevo tenían que comunicarle. Dice, nada nuevo. Y mirá lo que dice en la otra versión, dice así. El 6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Lo dice en esta versión nueva traducción viviente. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Pero acá, en esta reunión que tiene él con estos líderes de la iglesia, ahí lo dice bien clarito, Juan, Santiago y Cefas, que era Pedro, la reunión que tiene, llegaron al momento que dice, bueno, Dios le dio a entender a ellos que Dios puso una gracia en mí para que yo vaya a los gentiles, a los de la incircuncisión, y ustedes vayan a los, o sigan con los de la circuncisión, con los judíos. Pero así todo no podían obligarlos a que guarden la ley. O sea, no es que por ser judío tenía que guardar la ley. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo Jesús, para justicia a todo aquel que cree. Juan 1.17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, hay una separación entre la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo. Ahora, usted piense por un poquito, nosotros que estamos acá, que no somos judíos de nacimiento, ¿qué vendríamos a hacer entonces antes de conocer a Cristo? Gentiles, ¿verdad? Gentiles. Entonces, el Evangelio de Pablo, ¿para quién fue presentado? ¿Para quién fue hecho? Para los gentiles. ¿Quiénes éramos gentiles? Ahora ya no somos gentiles. Pero ¿quiénes éramos gentiles? Nosotros. Porque no éramos pueblo de Dios, no éramos hijos de Dios. Éramos, pero no lo sabíamos nosotros, ¿no? Porque de antes de la fundación del mundo ya hemos sido escogidos. A los que antes conoció, a estos los predestinó, a los que predestinó los justificó, los glorificó, los llamó, los justificó, los glorificó. O sea, ya estaba, pero nosotros no sabíamos. La buena noticia es que ahora nosotros entendemos que el evangelio que nosotros tenemos que enfocarnos es el evangelio de la gracia, el evangelio de la justicia de Dios. Y nosotros no podemos guardar mandamientos, porque del momento que nosotros queremos guardar mandamientos, cumplir mandamientos o vivir bajo los rudimentos, porque ese es el otro problema, como dice Hebreos capítulo 6, rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Los rudimentos son todas las cosas que tienen que ver con el judaísmo, de la doctrina de Cristo. ¿De cuál? Del que estuvo en la tierra, ya dejándonos, entendemos hacia adelante, dice Hebreos 6. Entonces, todo lo que tiene que ver con abluciones, que son bautismo, todo lo que tiene que ver con guardar mandamientos, todo lo que tiene que ver con ayunos, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo para usted estar bien delante de Dios, o sea, en la gracia se para, y si usted dice, bueno, ¿qué me va a hacer si yo hago esto? ¿Qué me va a hacer si yo hago aquello? Lo más importante es que usted crea correctamente. Cuando usted cree correctamente, entonces su vida
va a vivir de acuerdo a lo que Cristo compró por y para usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, porque hay gente que dice, no, pero esto, ¿por qué está acá? Porque era la batalla que había, ¿no? Era la batalla que tenía el apóstol Pablo. Date cuenta vos que son 2 o 3 versículos que Pablo habla de Satanás y del diablo, ¿no? Él nunca habla, no tiene doctrina de demonio. Él no está continuamente hablando de demonio. Y continuamente nos aparece gente que estaba endemoniada. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Yo me di cuenta ahora en la gracia, antes no me daba cuenta. Me di cuenta en la gracia, ¿no? Y que solamente, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, que habla, dice, si nosotros nos peleamos entre nosotros, decía, Satanás va a ganar ventaja, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Entonces, un versículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando te habla de Satanás, está hablando de los obstáculos que pueda haber si nosotros no estamos unidos. ¿Qué va a pasar? Le decía. Si nosotros estamos unidos no podemos, ¿qué? Tener fuerza. Si no tenemos fuerza no podemos llegar. Entonces, es muy importante que no gane ventaja ¿quién? Satanás, dice, ¿no? Es uno de los versículos que usa. Pero usted se va a dar cuenta que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo no te habla de demonología, como se ha metido tanto dentro de las iglesias. O sea, justo hablaba hoy con este hermano y yo le decía, presta atención, le digo, cuando predican en tu iglesia, le digo, habla mucho del diablo. Y me dice, sí, sí, se habla mucho, dice. ¿Por qué? Le digo, porque la gente, le digo, le ha dado un poder a Satanás, al diablo, que no tiene. Que la palabra dice en Colosenses 2:15, le decía que él exhibió públicamente a todo potestad y a todo principado, triunfando sobre ellos en la cruz. Y los derrotó, le decía, ¿no? Y te hizo a ti, ¿qué te hizo? Le digo, más que vencedor. Gloria a Dios. ¿Por qué más que vencedor? Porque no sos vencedor, no somos vencedores, somos más que vencedores. Porque alguien pagó el precio para que usted pueda vivir una vida como más que vencedor. Entonces, todas estas cosas que están para nosotros, pero usted no va a poder acceder a ellas, al menos que entienda que estamos muertos a la ley de Moisés, ¿no? Entonces es muy importante esta enseñanza de Pablo, estas cartas que él escribe, ¿no? Porque era el problema que él tenía, ¿no? Cuando Gálatas capítulo 3, cuando le dice, y usted dice, ¿por qué quieren volver otra vez atrás? Si no es como que le presentamos como a Cristo, le presenté como que lo estuvieran viendo, crucificado en la cruz. Entonces ese sacrificio, esa crucifixión fue en vano. ¿Cómo puede ser que ustedes no abracen estas verdades? O sea, continuamente él escribía carta sobre carta. Y acá tenemos esta reunión que hizo Pablo con Pedro, con los líderes de la iglesia, me imagino que habría algunos más también, y les hablaba esto. Llegamos al versículo 8 y 9, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muy bien. En la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol de los gentiles, ¿no? Dígame, nosotros que estudiamos, nosotros que leímos, nosotros que escuchamos tantos predicadores, ¿alguna vez nos enseñaban esto? A mí no me enseñaban esto. Yo no sé cómo lo pasaban por arriba, o no sé por qué no lo estudiábamos estas cartas. Y si realmente las estudiamos, las leíamos, pero no entendíamos. Hoy entiendo claramente, dice, no, Pedro, el apóstol de los judíos. Como usted no es judío, y nosotros no somos judíos, entonces, el apóstol de los gentiles, ¿quién es? Pablo. Muy bien, ¿vamos bien? Sí. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, dice, en la otra versión dice Jacob, Cefas y Juan, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado, el regalo que Dios me dio, y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con
los judíos. Acá viene el versículo 11, dice de la siguiente manera. Eso era en Jerusalén, pero acá escribe Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, ¿no? Esta parte, cuando nosotros la leíamos, me acuerdo que, no sé, lo criticamos a Pedro, pobre Pedro. Pero el asunto era, ¿qué pasaba? Vos tenés miles de personas, le estás enseñando a miles de judíos, y de repente vos entendiste, o estás comenzando a entender la gracia, y ahora estás juntándote con los que están recibiendo la gracia, que no son judíos, ¿no? Entonces, comes con ellos, jangueás con ellos, andás con ellos, y de repente vienen los judíos, los de la circuncisión. Entonces, mirá, ¿cómo puede ser que Pedro ande con los inmundos? ¿Cómo puede ser que se esté juntando con ellos? Entonces, cuando venía, ¿qué hacía Pedro? Se iba. Porque no quería cargar, no quería ser criticado. Y es el temor hoy de que tienen muchos predicadores, muchos pastores, ¿de qué? De predicar la verdad de Cristo, predicar la gracia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio maravilloso de la gracia no tiene que ver con emocionalismo, no tiene que ver con el pastor o el apóstol de moda o el cantante de moda o el evangelista que esté pegando en estos últimos tiempos. El evangelio de la gracia tiene que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan gracias a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, por eso que muchos hoy no quieren dejar todos los rudimentos, aún gente que viene a la gracia, porque no, pero si yo dejo esto, y siguen haciendo todo lo que tiene que ver con el evangelio de mezcla, ¿no? Usted le habla a la gente del aleluya, y la gente dice, no, ¿cómo aleluya? ¿Cómo voy a dejar aleluya? Le habla de Jehová, dice, ¿cómo voy a dejar a Jehová? Si Jehová es el Padre. O sea, no tienen el entendimiento de que ahora hay un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, ¿no? Que ya terminó Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? Porque aparte el Padre y el Hijo uno solo son. Y Pablo tuvo que decir bien, este es el nombre que es sobre el Adonai, sobre el Sidkenu, sobre el Rafa, este es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces uno le habla esas cosas y la gente piensa, ¿no? Piensa, están como quién. Como Pedro, dice, ¿cómo nos vamos a dejar esto? Nosotros si toda la vida enseñamos esto y ahora lo vamos a dejar, no es Cristo solamente. La buena noticia de Good News es que Cristo es suficiente para todo, gloria a Dios, para todo. Cristo es suficiente. Si nosotros queremos guardar mandamientos, cumplir ley, si nosotros queremos vivir bajo nuestro esfuerzo, echamos a perder la obra terminada, la obra consumada de Cristo. Amén. Entonces yo sé que usted lo entiende acá, pero hoy en el desfile evangélico de los niños acá en Nueva York, en Manhattan, o sea, son miles de niños, cientos de caravanas que van, ¿no? Y uno dice, ¿no? Sabe, como hablé con una sola persona y le pregunté, y me dijo, no, somos todos pecadores. ¿Usted no peca? Le digo, cometo acciones de pecado, le digo. Pero mis pecados Dios no los toma en cuenta. Yo no soy pecador, soy justo, soy santo, soy perfecto, irreprensible, sin mancha, sin tacha alguna. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vivir así? Amén. Gloria a Jesucristo. Usted, al recibir estas verdades, entonces usted va a descansar sin condenación, porque la gracia, lo bueno es que te habilita ¿para qué? Para que usted lleve este mensaje. La gente necesita escuchar este mensaje de gracia, porque la gracia, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Entonces, acá le dice el apóstol Pablo, le dice, le resistí cara a cara. Mirá lo que dice en la otra versión, el versículo 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él, como dice, lea conmigo, 1, 2 y 3, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Él estaba muy
equivocado en lo que hacía. Who? Peter. Pedro. Pero ¿qué podría pensar Pedro? ¿Qué pensaría Pedro cuando viene Pablo, que nunca estuvo con Jesús, que nunca estuvo comiendo? Viste que la gente, todos los seres humanos somos así, ¿no? Si estuviste con alguien importante, pero yo estuve con él, ¿no? No, pero no me saqué foto porque no, ese tiempo no teníamos celulares, ¿no? Por ejemplo, ese, ¿no? O dice, yo lo conozco, mira, tengo una foto con él. Como diciendo, soy conocido, soy amigo, ¿no? ¿Cómo? Un VIP. Entonces, claro, y uno muestra la foto, ¿no? Como cuando vino Leodán es un cantante, los que no saben quién es Leodán, la gente no puede saber quién es Leodán, es un cantante argentino de los 70. Y estando en Nueva York, él aceptó una invitación y comimos juntos en nuestra casa. Y hablábamos con él, ¿no? Y uno lo conocí, son conocidos, son amigos con Leodán. Entonces te mandás, ¿no? Imagínate, Pedro, y que venga alguien y que le tenga que resistir cara a cara y que le tengan que decir, Pedro, estás muy equivocado. ¿Quién? Yo. Era fuerte. Nosotros lo leemos así de corrido, pero piensa el momento, porque las discusiones que tenían eran fuertes discusiones. La gente cree que sí, bueno, que están toda paz, amor y... Claro, exactamente. Entonces, pero mirá lo que dice en el versículo 12. El 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué tenía? Miedo. ¿Qué miedo tenía? Como dijo la hermana. Que lo critiquen, el que dirán. ¿Cómo que está con los impíos? Con los inmundos. Te va a contaminar. No podés estar con ellos. Dice así. Cuando vienen esta gente, cuando no estaba, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, se retraía, se apartaba porque tenía miedo. Versículo 12 en la Nueva Traducción dice así. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles, tenía miedo a la crítica, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Cuando hablamos de la circuncisión, no es un tema, no es un tema flojo, no es un tema, ¿cómo podríamos decir? No es poco tema, porque si tiene que circuncidarse, ¿qué tiene que hacer también? Guardar la ley, porque no es circuncidarse como una señal nada más. O sea, comenzaba con la circuncisión. Por eso a Jesús lo presentaron a los ¿cuántos días? A los 8 días, y también lo circuncidaron conforme a la ley de Moisés. Hoy la gente nos pregunta a nosotros, ¿presentan los niños ustedes al Señor? ¿Los presentan? Bueno, no presentamos los niños hoy al Señor, ni tampoco bautizamos los niños, ¿no? O sea, ¿por qué no se bautizan? ¿Por qué no los presentamos al Señor? Porque el niño, cuando el niño no se puede bautizar, eso ya todos lo saben, pero muchos de nosotros presentamos a nuestros 3 hijos al Señor, pero estábamos equivocados en los pactos mezclados, porque eso es ley, tiene que ver con la ley. Entonces, ¿qué hago cuando nace un niño? ¿Qué hago cuando nace un niño? Cuídelo. Cuídelo, llévelo a la iglesia. Claro, a veces yo me acuerdo que lo presentaban a los niños y te daban una ofrenda, te lo presentaban y no volvía más. Quiero presentar, lo hacían como un bautismo romano. O sea, lo hacían como un ritual. Pero lo importante es que ese niño, o sea, pueda estar recibiendo palabra, ¿no? Eso es lo más importante, que vos traigas a tus niños continuamente, no presentes. Si Dios ya lo conoce, o Dios no lo conoce. Lo está presentando y dicen, mira quién nació. Nació Máximo.
No, ya sabe, nació Matthew, nació Tefi, ya sabía Dios. Pero uno lo hace porque uno tiene como, ¿cómo podríamos decirle? Una religión, estructuras, las fortalezas, entonces, que teníamos antes en la religión tradicional. Venimos nosotros al Evangelio y hacemos prácticamente cosas similares o parecidas o casi iguales, ¿no? Y me acuerdo que nosotros nos pedían los hermanos, ¿querés ser padrino? Usted, hermano Leo, pasa el padrino de mi niña, de mi niño, ¿no? Entonces ahí estamos con la hermana y sí, porque era un momento lindo, presentábamos, después uno salía, iba a comer, ¿no? Se sentía como que era un party, ¿no? Cuando presentamos Máximo vinimos a comer acá la estrella, la que está en la 88 y... Sí, está todavía. Sí, sí. 88, sí, 89 Rubén. La estrella de oro, muy bien. Le cuento todo esto, pero normal, ¿qué me importa dónde fue a comer usted, pastor? Digo porque son todos momentos... ¿Cómo? Sí, sí, eso también. Son todos momentos que, dice, uno lo usa para compartir con los hermanos, ¿no? Pero no está bien, no está bien. Todo eso tiene que ver con ley judía, ley de los judíos. Lo digo esto para que la gente aprenda y no viva bajo rituales. Y algunos dicen, pero no está de más presentarse a la oración por la duda. No, eso falta de qué? De fe, falta de conocimiento, falta de fe. No presento por la duda para que Dios lo tenga y lo guarde. No, ya usted cree, declara, ora, le presenta la palabra, ¿no? Y después la persona, ¿no?, va a tomar la decisión. Si ha sido escogido, ¿no? Yo creo que nuestros hijos fueron escogidos, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que tus hijos fueron escogidos? Amén, creemos que fueron escogidos, pero no nos desesperamos porque es en el tiempo de ¿quién? De Dios. Y en un momento determinado la persona, alguien va a decir, no, yo, porque dice la palabra en Filipenses 2:12, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce el querer como el hacer. Bueno, vamos entonces acá a lo que le estaba pasando a este Pedro con el problema de la circuncisión. Y Pablo tuvo que enfrentarlo cara a cara y le dijo, la verdad que vos sos un hipócrita, ¿no? Y por miedo a la crítica no querés comer con los gentiles. Y después Pablo tuvo que escribir, ¿no?, en el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 11 en adelante, que antes ustedes gentiles, le decía, no tenían Dios, no tenían fe, no tenían esperanza, estaban sin Dios, sin Cristo en el mundo. Pero ahora, por medio de la sangre de Cristo, ustedes fueron reconciliados juntamente con Él. Y de los dos, ¿no?, lo leímos el otro día, derribó la pared que había en el medio, y de los dos hizo un solo pueblo, una sola, que es la iglesia de Cristo, que es la familia de Dios, hecha de judíos y de gentiles, en toda la tierra, en todo el mundo. Ya hoy nosotros somos los verdaderos, o el verdadero, los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O digo los que creen en Jesucristo, por supuesto, y los que viven bajo esta maravillosa gracia. La ley va a hacer que la persona se le haga difícil, todo cuesta arriba, ¿no? Y que no pueda vivir en eso sobrenatural de Dios en cuanto a la salud, en cuanto al dolor, en cuanto a las finanzas, en cuanto a la buena vida, larga vida, llenura de días. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo. Dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo vine para que te vaya bien. Dios vino para que te vaya bien en esta tierra. Pero lo importante es poder nosotros recibir las cartas correctamente. El versículo 13 dice así: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién era Bernabé? El que viajaba con Pablo, el que andaba con Pablo. O sea, mire lo que es la ley de Moisés, ¿no? El poder que tiene, que Bernabé estando con Pablo, siendo el maestro del Pablo, pero como judío, entonces nosotros decían, vos no podés estar con los gentiles, ¿eh? ¿Vos sabías que no podés estar con...? Sí, pero viste que nosotros que le predicamos a los gentiles. Sí, está bien, le podés predicar, pero no podés comer con ellos. Les podés predicar, pero tenés que decirles que se circunciden. Y dice que Bernabé es arrastrado. ¿Qué quiere ser arrastrado? Es como llevado, ¿no?, por la hipocresía de ellos. Y la verdad que tienen razón, sí, sí.
se tienen que circuncidar, sí, tienen que guardar la ley. También, vamos, empecemos a guardar la ley. Hasta Bernabé estaba siendo arrastrado. Mirá lo que dice el 14, perdón. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Esto es muy interesante, hermano, esto es muy importante. La gente me puede decir lo que sea. Pero si vos andás en el Evangelio de la circuncisión, dice acá, no lo digo yo, dice cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. O sea, para andar conforme a la verdad del Evangelio tienen que vivir, tienen que creer, tienen que estar y permanecer ¿dónde? En la gracia, diga. En la gracia, que es Cristo Jesús. ¿No? Pero tienen que permanecer en la gracia sin añadirle, sin agregarle al mensaje, sin agregarle a tu vida. O sea, si usted quiere vivir, ¿no? Como muchos dicen, bueno, pastor, haga un video de los tatuajes, ¿no? Me dicen, no, la gente, ¿no? Usted lee Levítico 15, creo que es, ¿no? Levítico 15, si no me equivoco. Dice la palabra que si usted tenía ropa de 2 hilos, de algodón y de poliéster, ya no podía ponerse. Usted no se podía, eso que tiene el vano, no se podía rapar la cabeza. No se puede hacer tonsura, eso es tonsura. No se podían cortar los pelos de la barba, ¿no? Claro, no se puede hacer el candado que se hace, el famoso candado. O sea, un montón de cosas. Entonces, no se puede hacer trenza la mujer y los hombres. O sea, eso es algo tremendo, la ley, tremendo. No podía plantar, y en ese mismo dice que no te podía hacer señal alguna en tu piel o marca alguna, ni por un difunto, ¿no? Porque ya sabía Dios que alguno más de uno iba a morir alguien y me decía, me va a poner el nombre, ¿no? ¡Pam! Y se ponía el nombre. Ya estaba, ya Dios sabía todas las cosas. Y todo eso está en la palabra, pero es ley. Entonces, cuando hoy alguien, ¿no?, decide, no lo digo esto para que se haga un tatuaje. El pastor no tiene ni un tatuaje, el pastor Leo, no tengo ni un tatuaje y nunca me haré, eso lo dije siempre. Porque no me gusta. No sé si capaz que lo de la aguja, pero no me gusta marcarme porque eso es algo que va a quedar para siempre, ¿no? Pero hay gente que le gusta y hay otro que no le gusta. ¿Eso es cuestión de qué? De gusto. Pero usted no puede señalar que la persona, como dice alguno, que se va a perder porque se hizo un tatuaje. ¿No? O sea, la ley llega a ese lugar, llega a ese momento. Gente que está hoy en Cristo, pero con la ley de Moisés, están con eso en la mente. Dicen, no puede ser. Esta persona no sé si se va a salvar, ¿no? O sea, hay tantas cosas que se vive bajo la ley que en realidad la ponen, como dice capítulo 15, el libro de Hechos, cuando Pablo fue a Jerusalén y después Pedro habló, Pedro dijo, la verdad que no podemos poner peso, ni nosotros lo pudimos llevar. ¿Cómo le vamos a poner peso a los gentiles? Encima, ni nosotros podemos cumplir la ley, si nosotros siendo judíos no cumplimos la ley, porque Cristo ya la cumplió por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a obligarle a los que vienen a querer que se hagan judíos? Yo creo que ellos pensaban que ellos eran el pueblo de Dios, que todos tenían que hacerse judíos como ellos, ¿no? Pienso que ese es el pensamiento de ellos. Muy bien. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, ahí le dice, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Porque, ¿qué pasaba con Pablo y Pedro? Pablo conocía a quién. A Pedro. Él dice, tú eres judío, naciste, sí, nací, pero tú vives como gentiles. Yo creo que Pedro habrá probado el lechón, que Pedro, claro, empezó ahora, le gustó, y soy verdaderamente libre, ¿no? Esos tacos al pastor, que son de cerdo, ¿no? Los tacos al pastor, creo que sí. Díganme si alguien está mirando, algún mexicano. Sí. Fue lo que más me gustaron cuando fui. Hace un año que estaba en Monterrey, en Nuevo León, porque estuve el Día del Padre el año pasado en Monterrey, ¿se acuerda? Muy bien, en la iglesia de la pastora Jocabet y el pastor Roger, en Ciudad Victoria. Ay, sí que hacía un calor, 107 marcaba ese día, 107 grados. Yo digo, ¿estará bien ese? Eran 107. Bueno,
Volvemos otra vez, disculpe que me salí. Si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué tenemos todas estas enseñanzas? Porque Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere que hablemos la verdad, que conozcamos la verdad, porque esa verdad es la que nos hace verdaderamente libres. Si creo bien, recibo bien, voy a vivir bien. Gracias, Señor. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que pueda vivir en tu gracia el resto de mis días, con la promesa de Abraham, porque estoy en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén, muy bien. Versículo 13 y 14 en la Nueva Traducción dice: como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Es un grave problema era en la iglesia primitiva. Si Dios no levantaba al apóstol Pablo, o sea, hoy no se iba a conocer la gracia. O sea, la gracia la conocemos por el apóstol Pablo. Si hubiera quedado en los judaizantes, hubiera quedado en Pedro, en Santiago, en Jacob, en toda esta gente que tenía una batalla. Y a lo último, date cuenta vos que Pedro, ya él comenzó a hablar gracia, podríamos decir, en las cartas que él escribió. Porque ya estaba, ¿qué? Convencido, estaba entendido ahora que no tenía que guardar las leyes judías. Entendió, ¿no?, con el paso del tiempo, con las enseñanzas del apóstol Pablo, porque ellos hablaban, no solo se escribían, sino que ellos se sentaban y hablaban juntos. Y ahí Pablo le tuvo que decir: mira, ¿sabes qué? Yo estuve con Jesús, con el resucitado, y él me dijo que nosotros no tenemos que guardar ninguna ley. Él me dijo que nosotros no tenemos que vivir bajo rudimento, que esto nos hace mal, que esto le quita el poder a la cruz, que esto te deja afuera de los beneficios que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto reciben esta palabra? Amén. Entonces, por eso que Pablo, ¿no?, le hablaba de esta manera. Si ustedes, siendo judíos de nacimiento, y no guardan la ley, dice, si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vive como un gentil, o sea, estaba bien ahí Pedro, pero al mismo tiempo, como había otro grupo que querían judaizar, que querían volverlos atrás, entonces Pedro caía, era arrastrado, como Bernabé también, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Sí, está bien, sí, Cristo está bien, recibiste a Cristo, tanto corazón, pero es lo mismo que hacen las iglesias, ¿no?, cuando uno viene al Señor, ¿no? Siempre lo decimos esto, ¿no? Te invita un evangelista, está en un estadio, o está en un teatro, o está en la calle, y te dice: vengan a mí los que estén cargados, trabajados, cansados, dice, y te invito a Cristo, todo te va a ir bien, todo te va a salir bien, Dios te ama así como tú estás. O sea, te hacen un lindo mensaje. Y la persona dice: no, me gustó, recibo. Y cuando lo llevan a la iglesia, ¿qué es lo que le empiezan a decir? ¿No? Bueno, acá está la lista de cómo tiene que vivir un cristiano. Nosotros comenzamos, este lunes comenzamos con un ayuno, ¿no? Y vos tenés 3, 4 días, 5 días, no sabés, nunca en tu vida ayunaste. Por ahí ayunaste cuando fuiste al doctor una vez que te hicieron un examen, yo qué sé. No sé si yo ayunaba para eso, pero de repente creo que tenía 2 o 3 semanas en la iglesia y ya estaba ayunando. Ok, no solamente eso, sino que nosotros tenemos a las 6 de la mañana, tenemos oración matutina. Si tú quieres ver la victoria en tu vida, tienes que venir a las 6 de la mañana. ¿Y qué hacíamos nosotros con la hermana Yashi? Íbamos, nos levantamos a las 5:15, 5:20, y salíamos con el auto, frío, calor, ahí a orar. Te digo, después que salimos de ahí, te sentís bien. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta agradar la carne. ¿Cuándo entendieron? Acuérdense que carne es ego. Carne eres tú mismo.
como dice la hermana, calmás tu conciencia y te sentís bien. No digo que no. Y no digo que no hay que orar. Pero la oración o el ayuno o todos los rudimentos, ahora sí que se te va a levantar el diablo, te dicen, pero nosotros tenés que venir porque lo vamos a matar, lo vamos a sacar, te vamos a hacer liberación, te vamos a hacer sanidad interior, ¿no? Todas esas cosas. Pero que no tienen que ver con el verdadero evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Entonces, eso mismo le está diciendo Pablo. Le dice, si tú quieres nacimiento judío, dejate la ley judía, ¿por qué querés que otros cumplan la ley? Come on, no seas hipócrita. Ya viví con los gentiles. Si ellos y nosotros somos uno, amén, gloria a Dios. Somos iguales, ¿puedo comer con ellos? No te hagas si estabas comiendo el otro día con ellos. Es tremendo. Bueno, el 15 dice así. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué dice no pecadores? Porque eran judíos. Para ellos los gentiles eran pecadores. Ellos acuérdense que era una secta de los fariseos, que ellos creían, no, nosotros somos el pueblo escogido, ¿no? Había orgullo en ellos, bastante. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, versículo 16, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, diga conmigo, nadie será justificado. Estamos enseñando los lunes la justicia de Dios, ¿no? Y en estas enseñanzas que tenemos los lunes, estamos viendo tantos versículos que tenemos acerca de la justicia, ¿no? Acá tenemos otro más, ¿no? Que es tremendo, porque date cuenta vos que toda esta reunión que tuvo Pablo con Juan, con Pedro, con toda esta gente, con todo estos grupos de judíos, ¿a dónde los quería llevar él, no? ¿A dónde los quería llevar? Los quería llevar a que realmente ustedes únicamente pueden ser justos por medio de la gracia, por medio de la fe, por creer. Acá no se trata de obras. Dice, el ser humano, la única forma de poder ser justificado es por medio de la fe. Dice aquí, no es justificado por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Acá tenemos otra enseñanza. No es tu fe, como antes de la cruz, ¿no? Lo hablamos, lo enseñamos el otro día. Antes de la cruz era la fe de la persona. Después de la cruz es la fe de Cristo. Porque ahora la fe vive ¿dónde? Dentro tuyo. Y la fe es, no dice viene, sino es por el oír y el oír la palabra de Cristo. O sea, la fe que actúa dentro suyo, cuando ve la palabra, ese don, ese regalo de Dios que está dentro. Por eso es muy necesario que nosotros continuamente estemos enfocados, meditando, leyendo, escuchando palabra, porque eso es lo único que te va a mantener en esa vida de victoria, de éxito, de sobreabundancia, donde Dios ya te puso. Pero el Evangelio es renovar. Entonces acá te dice, la fe de Jesucristo, la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Usted es justificado, 2 veces dice, justificado, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado. Si usted quiere vivir por las obras, le dice, no puede tener la justicia. Echó a perder la obra de Cristo. ¿Y cuál es el problema, pastor, de que yo no entienda que soy justificado? ¿Cuál es el problema? El problema es un gran problema. ¿Por qué? Porque toda esta enseñanza que escribe Pablo, ¿con qué tenía que ver? ¿Con ser qué? Con ser justificado, con ser justo, ¿no? Toda la enseñanza tenía porque te posiciona en un lugar de que usted se vuelve una persona intocable, indestructible. Está viviendo aquí, en esta tierra, pero no pertenece a esta tierra, es una nueva raza. O sea, ya no tiene que ver usted ahora, ¿no?, con una persona que está buscando ser justificada, sino que ya usted ahora es justo, eres justa por medio de la fe en Cristo Jesús.
Tu relación con Dios es correcta. Tu posición es correcta, ¿cuándo? Siempre. All the time. Always. Siempre. Por más que usted a veces se equivoque, ¿no? No queremos equivocarnos. No queremos hacer las cosas mal. Diga, quiero vivir una vida santa. Quiero vivir la vida realmente de quién soy como hijo de luz. ¿Cuánto dicen amén? ¿Lo cree? Amén. Entonces, pero si en el caso un error, una falla, una caída, usted sigue siendo justificado, sigue siendo justo, porque creyó en Jesucristo. Ahora, si quiere vivir por la ley de Moisés, quiere guardar los rudimentos, echa a perder la obra. No puede abrazar, no puede tener la justicia de Dios. Me acuerdo que en el instituto bíblico me enseñaban que había dos justicias, ¿no? Estaba la justicia imputada y la justicia práctica. ¿Cuál era la imputada? La imputada era la que usted recibía cuando recibía a Cristo. Dios te hacía justo, decía el instituto bíblico, el libro. Pero había una justicia práctica que era que tú tenías que mantener tu justicia. O sea, era justo, pero tenías que hacer las cosas bien, ¿no? Eso, ¿cómo se llamaría? Mezcla. Porque tenés a Cristo, pero también tenés que hacer las cosas bien para mantener tu justicia. La realidad es que usted, cuando cree, usted es justo y punto. Justo para siempre. Ya Dios le ha justificado. No por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros traemos esta palabra del poder de la cruz, Dios se están cayendo muchos velos de mucha gente, se caen los velos y al principio a veces la gente no experimenta, le voy a decir esto de parte de Dios, ¿no? Que no experimenta todo lo bueno de Dios al principio y la gente a veces se confunde un poco y dice, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que tengo que volver como antes a orar más, a ayunar, a levantarme en la madrugada? Entonces empieza a pensar uno, porque uno siempre quiere pagar un precio. Dice, si quizás yo lo hago, quizás lo voy a obtener, ¿no? Lo mismo con las finanzas, ¿no? Lo mismo con el dinero. Dice, quizás yo no estaré haciendo bien esto, no estaré haciendo bien lo otro. Pero usted empieza a creer quién es usted en Cristo Jesús. Empieza a creer la identidad que usted tiene en Cristo Jesús. Empieza a creer la justicia que Dios te dio hace 2000 años en la cruz. Eso es lo primero. Tengo su gracia, tengo su justicia. Si seguimos leyendo los versículos después de está el versículo 20, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A quién estaba diciendo eso Pablo? A esta gente, a Pedro, a Santiago. Él empieza a decir, el hombre no es justificado por medio de las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estoy juntamente con Él crucificado. Y como fui crucificado, también fui sepultado juntamente con Él. Y como fuiste sepultado con Él, también resucitaste con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y ascendimos con Él y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Esa es nuestra verdadera identidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso ya nosotros no levantamos las manos al cielo, ¿no? Como hacen todos. Levanto mis manos al cielo, ¿no? Es una costumbre, pero en realidad no es la costumbre de ¿quién? Del nuevo pacto. Hoy en el nuevo pacto usted sabe que está dentro suyo. El espejo de tu espíritu es la palabra. ¿Quieres saber qué es lo que hay en tu espíritu? Tenés que ir siempre a la palabra. Vas a la palabra, entonces la palabra te dice qué es lo que hay dentro tuyo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, fe, dominio propio, todo está ahí. Pero a veces, como dice Santiago, somos medios olvidadizos, ¿no? Dice la persona cuando se mira en un espejo, se mira y después se va y se olvida cómo era. ¿Y qué hace la persona? Vuelve a mirar. ¿Cuánto hacemos eso? Amén, todos lo hacemos. Entonces, así mismo dice, hagan con la perfecta ley
la del Señor, que es la de Cristo, que es la gracia. Vuelva otra vez a mirar, porque en esa palabra está tu espíritu. Y cuando usted mira esa palabra, entonces su alma, su mente recibe esa verdad y cae dentro suyo, y usted camina en esta tierra, bendecido con toda bendición. ¿En quién? En Cristo Jesús. Póngase de pie, gloria a Dios. Puse esta versión de la Biblia del Jubileo, que algunos la usan también, a mí me gusta, tiene buenas partes. Mire lo que dice. Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús el Cristo. Mire cómo dice esta versión. Hemos creído en Jesús, porque había ¿qué? Mucho Jesús. Vamos a creer en Jesús el Cristo. Para que no fuéramos justificados, para que fuéramos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Amén. Ahora ya dice justificado 1, 2, 3 veces. Justificado, justificados y justificada. Amén. No le quite, predicador, pastor, no le quite el poder de la cruz. Por eso este mensaje. Abrace estas verdades. Rechace toda forma de ley. Rechace toda forma de esfuerzo propio. Rechace toda forma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Viva por el árbol de la vida que es Cristo Jesús y solo Cristo. Usted que está mirando, que está conectado, te voy a invitar a que también declares, confiese juntamente conmigo, con los hermanos que estamos aquí, también, y le digamos: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Señor, ayúdame a no agregarle, a no ponerle al Evangelio de la gracia. Echo a perder el mensaje cada vez que le añado de mi esfuerzo propio de la ley de Moisés. Señor, te doy gracias porque tu verdad, el conocimiento de tu verdad nos hizo libres. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu justicia. Estamos posicionados en una correcta relación contigo. Gracias, Señor. No rechazo tu gracia, porque si soy justo por cumplir la ley, por demás murió Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nos estamos viendo el próximo miércoles con el programa La Gracia. No se mezcla. Bendecido con toda bendición. Chao.